Estamos al aire, ¿no? Son las 17:20 minutos, sí, no me estoy equivocando. Bueno, hoy una tarde muy particular, ¿no? Estamos con el otro que veo a mi izquierda, a derecha suya, y con Pablo Velázquez también en el mismo sentido. Bueno, la idea es un poco esta tarde dialogar de un montón de cosas que me parece que es importante que el vecino que nos está viendo, que en este momento se está conectando, podamos dialogar entre nosotros, y si alguno tiene deseo de enviar una pregunta o alguna inquietud, bueno, seguramente responderemos. Y si no, se va agendando, ¿no? Las inquietudes son, en general, similares los vecinos de la ciudad de Posadas. Lo decía en un programa hace unos días. Estamos atravesados por los mismos problemas. La ciudad va creciendo con el mismo desorden y orden a la vez. Lo decimos porque estamos todos los días caminando y sabemos de qué hablamos, ¿no? ¿Cómo está Pablo Velázquez? Bien, muy bien. Contento de poder estar por acá. Orden y desorden, ¿no? ¿Qué tema? ¿No? Lo pensaba justo cuando venía por acá, y yo vivo en la zona de Villa Cabello, así que venir para acá es toparme con la Corrientes y la Mitre, que después de las manos únicas se volvieron una tortura, o sea, están como bastante cargadas, y bueno, el entrar al centro ahora se hizo mucho más dificultoso. Por ahí irse del centro a Itaimbe-Guazú, por ejemplo, es más fácil o más rápido, pero entrar al centro o agarrar los embotellamientos que se producen en la Corrientes o en la Mitre. Lo primero que me vino a la cabeza cuando hablaste de orden y desorden, ¿no? A veces por ordenar y terminan desordenando otra parte de la ciudad, y bueno, siempre hay errores de cálculo, a veces se notan más que en otras oportunidades, ¿no? ¿Qué va a ser? Yo creo que en este tipo de situaciones se hace mucho más visible. Sí. Hay algo que es muy característico en mi gestión, la que me toca a mí, vos sos concejal, creo que es muy particular. En lo que me compete digo lo que siento. Una de las cosas que me hace a veces, que me pone en escenarios complejos, claro, lo hago a conciencia, o sea, nunca voy titubeando lo que pienso, y yo coincido plenamente en ese punto, lo he charlado con muchos vecinos. Hay como una realidad quizás no acorde a lo pensado, pero también hay una realidad que quizás no fue consultado al nivel que debería ser consultado, porque estamos transformando una conducta social. Exacto. Estamos tratando, hay que ver hasta dónde la cosa va. Sí. Entonces yo lo veo bastante complejo en una situación todavía no resuelta. Sí, bueno, todo proceso de cambio siempre tiene algún grado de resistencia, ¿no? Pero también el grado de resistencia crece cuando por ahí la cosa no fue suficientemente consultada, o cuando ocurren estos temas, decir, bueno, ¿para qué se hizo? ¿Qué se quería solucionar? A veces yo siempre digo, a veces ocurre que hay diagnósticos equivocados, entonces las soluciones que se aplican no tienen que ver con la realidad del problema, digamos, ¿no? Porque, a ver, todos sabemos que, por ejemplo, venir de Itaimbe-Guazú al centro ya no... sigue siendo muy dificultoso porque hoy tiene una sola salida, digamos, por la ruta, ¿no? Ahora, a veces chocamos entre conceptos que parecen que están muy cerrados en la ciudad, y después nos damos cuenta que en las decisiones de gobierno esas decisiones se chocan, digamos, ¿no? Decimos, vamos a descentralizar, y armamos avenidas únicas que vengan al centro para centralizar más la ciudad. Entonces, yo siempre digo, bueno, esas son como contradicciones actuales, digamos, ¿no? Si vamos a descentralizar, bueno, llevemos muchas de las cosas que hoy están concentradas dentro de las 4 avenidas, luchemos por sacarlas afuera. Algo de eso se está haciendo, porque están los centros de atención vecinal que de a poco están en algunos sectores de la ciudad, pero después tomamos medidas como, no sé, las manos únicas, que nos demuestran que en nuestra cabeza, en la de los funcionarios, todavía está la idea de el centro concentrado dentro de las 4 avenidas, digamos, ¿no? Así que bueno, es un tema, incluso en los propios, en nosotros mismos, digamos, ¿no? Porque nosotros nos concebimos, yo que vivo en la zona de Villa Cabello, muchas veces me concibo y me planteo si por qué no venir a vivir cerca de donde viven mis viejos, por ejemplo en Villa Sarita, que está todo mucho más cerca, de donde efectivamente
se termina concentrando todo que es dentro de las 4 avenidas, digamos, ¿no? Y las adyacencias. Sí. Es una situación realmente histórica. Yo creo que todos venimos planteando, y vengo escuchando esto, es más o menos como la vieja discusión, no querés ser presidente, tiene que plantear un esquema de federalización, de integración, nosotros vamos a repartir, ya sabemos que después los muchachos llegan y se olvidan el término repartir. Ahora, yo lo que noto, ¿no?, que esta idea de descentralización, que es una cosa, diría yo, necesaria, quieras o no, porque está eso también, Pablo. El crecimiento de la ciudad implica, tarde o temprano, una reubicación. No estoy diciendo, ni siquiera estoy pensando en la época de Alfonsín, cuando decíamos, bueno, vamos a cambiar la capital federal. No. Estoy hablando de algo más racional, digo yo. ¿Sabes qué yo pensaba? Te soy sincero. Que el primer gran paso lo tiene que dar, o lo tendría que haber dado, si queremos descentralizar, el mismo municipio de la ciudad de Posadas. Porque si hay algo que yo estoy plenamente seguro, el vecino no va a ir a pagar la patente en el centro de atención vecinal. ¿Por qué? No sé. Pero porque es una conducta, porque es más cómodo, yo vengo al centro porque trabajo en el centro, porque vengo con mi chico a la escuela, por lo que sea, por el motivo que sea, pero ya de paso pago la patente. O voy antes, pago la patente y después. Entonces, esta es una cuestión que hay que trabajarlo mucho. Sí, es que ahí está el problema. Creo que ahí está el gran tema, porque cuando vamos a los barrios la gente nos plantea esto de decir, bueno, yo le llevo, a mi hijo va a la escuela del centro. Claro. Las escuelas de inglés están concentradas en el centro, el taekwondo de los chicos está en el centro, todo está dentro de esas 4 avenidas. Cuando en la administración anterior se había planteado el tema del SEM, el cobro del SEM, habían dado unos números para sostener eso. Nosotros ya estábamos en cuestión. Decían que en Posadas había 25, que calculaban ellos que entraban 25.000 autos al centro, que ponían el SEM porque ellos se había determinado que había 5.000 lugares para estacionar, por lo tanto el SEM tenía la idea de racionalizar ese espacio para que los autos comenzaran a estacionar fuera, y que lo que sucedió, muchos de ellos fueron las 4 avenidas. Pero cuando uno plantea una política pública, tiene que tener por lo menos ciertos números y tener que ver. Porque al plantear las manos únicas, cuando hicieron el planteo de las manos únicas, lo que hicieron fue sacar manos. Porque de las manos que venían, quedaron 6 manos cuando tenías 8 manos de ida y vuelta. Exacto. ¿No? Entonces vos tenés que gestionar ese flujo que se va a complicar más en las adyacencias de las 4 avenidas, la zona de la avenida Urquiza, de la avenida Corriente, porque ahí en la distribución de las calles no son dentro de las manzanas, esas manzanas grandes, esas manzanas gigantes que se arman entre las avenidas que van cortando. Ahí hay un montón de calles que no pueden ser el aliviador para quien tiene que ir o venir en un mismo sentido. Ocurre con la 22 de diciembre, por ejemplo, que está ahí que es la continuación de Tucumán, sería la paralela a la Tacuarí, digamos. Pero básicamente hay un tema también, porque si uno dice, bueno, yo voy a hablar de descentralización, la descentralización la puede hacer un pequeño aporte, se puede hacer desde el municipio, pero si vos tenés en cuenta la capitalidad de Posadas, que cuántos empleados públicos, porque tenés toda la administración central de la provincia dentro de las 4 avenidas. Le tenés que sumar los bancos, le tenés que sumar las escuelas, le tenés que sumar... Pero no podés empezar por la parte privada, no podés empezar, o sea, ese también es una cuestión, para mí, de principio y de, como yo digo, está bien, uno tiene autonomía de ordenar o lo que fuera, pero yo creo que el primer ejemplo empieza por casa. O sea, si vos, sabiendo la centralidad que tiene el municipio como institución para lo que es cobrar impuestos, para lo que... Pero déjame joder, yo creo que ahí empieza la cosa. Después vas abriendo la jugada, porque primero instalás. O sea, es un proceso que va a llevar mucho tiempo. Hoy quizás lo estamos hablando nosotros como una idea. Quizás en una próxima gestión Pablo lo puede hacer, si el día de mañana quiere ser intendente y lo logra, o desde mi lugar, o tuyo, vos mismo participando. Es una idea que hay que ir elaborándola y trasladándolo a la situación real. La situación real es que hoy cada vez hay más concentración. Y eso mete también un parque automotor de más de 100.000 Pero aparte eso mete presión sobre los precios inmobiliarios del acceso, porque hoy por hoy el metro cuadrado en el centro de Posadas va a ser similar al que va en la ciudad autónoma de Buenos Aires. Y vos tenés zonas de Posadas que todavía se pueden expandir, que todavía se pueden hacer desarrollos inmobiliarios, en los cuales el valor decae muchísimo, porque justamente esto, todo confluye hacia las 4 avenidas. Exacto. Bueno, el tema inmobiliario
es un gran tema la gran burbuja que también existe en Posadas, digamos, seguramente usted, la Defensoría, también, sí, también les debe llegar ciertos reclamos, porque Posadas hoy tiene departamentos en el centro arriba de los 70, 80 mil pesos, y tenemos una capacidad adquisitiva de la población, al menos en su mayoría, de 50 mil pesos el empleado público promedio, digamos. Los datos que salieron el fin de semana es que Misiones, no precisamente Posadas, pero Misiones estaba entre el lote de 11 provincias que en los salarios privados registrados, o sea, aquel trabajador que está en blanco, que está registrado, promedio, está alrededor de los 61 mil pesos, cuando la canasta básica que el mismo INDEC plantea estaba en 89. Eran algunas jurisdicciones, básicamente de la zona centro y zona sur del país, las que llegaban a esa canasta básica y pasaban. Pero sí sabemos que la realidad de Posadas, y sin embargo, hay también una presión respecto de esos alquileres, digamos. Sí, bueno, de hecho no hay lugares. Nosotros en la Comisión de Legislación tuvimos una reunión hace unas semanas con la Cámara Inmobiliaria por la cuestión de las habilitaciones y demás. Y uno de los temas que se trató fue justamente ese, digamos, ¿no? No fue parte del orden del día, pero sí fue como un comentario que surgió a partir de que la Cámara viene pidiendo que se incorpore la necesidad a la hora de habilitar una inmobiliaria, que haya un corredor matriculado, digamos, ¿no? Y nosotros planteábamos también la necesidad de que ojalá se pueda hacer, pero que ese corredor sirva para precisamente también garantizar las condiciones de lo que se alquila, digamos, ¿no? Porque por ahí, yo recordaba hace 2 años atrás, yo planteaba la Defensoría del Inquilino como un espacio donde alguien pueda ir a reclamar las desigualdades que muchas veces se genera cuando vos no tenés una propiedad, querés alquilar una casa, tenés una familia y demás, y empezás con problemas. A veces un alquiler en un departamento del centro, otras veces son alquileres que, bueno, hoy ya han pasado más de los 30 años y ya son propiedades en la chacra 32-33, que tienen filtraciones, que tienen problemas en donde se transforma en un calvario para esas familias que no saben a dónde recurrir para pedir la solución de ese problema. Y a veces, imagínense, con lo caro que sale pagar un alquiler, muchas veces tampoco ni siquiera la gente se anima a ir a averiguar un abogado, pero por miedo nomás de lo que le puede llegar a cobrar, lo que significa avanzar sobre esas cuestiones. Y yo creo que ahí también hay algún tema del municipio respecto a poder verificar, poder controlar, y ojalá sirva esta ordenanza para eso, digamos, por lo menos a través de los corredores, de que efectivamente se controle lo que se está alquilando. Ahí yo he visto en los barrios alquileres a módica suma, que uno dice, acá no puede vivir una familia. O que si uno fuera propietario, sí, digamos, esta es una casa para poder prestarla, pero no para alquilarla a 20 o 30 mil pesos, que por ahí uno ha visto que hay gente que vive en esas malas condiciones y es a través de un alquiler. Está bien, es un acuerdo entre privados, es parte de la necesidad del momento de esa familia, pero hay mínimas condiciones que yo creo que el municipio debe controlar, porque después, cuando ocurren inconvenientes o cuando ocurren problemas, sin ir más lejos, no sé si se acordarán, pero en la Chacra 100 hubo un incendio ahí por la Chacabuco, que era un inquilinato de varias familias que eran como habitaciones, digamos, y después son problemas que con muchas fallas estructurales, ese tipo de inmuebles, y que después son un problema para el municipio, porque cuando ocurre una tragedia tenés que llevar la ambulancia, los bomberos, asistir, digamos, ¿no? Y termina siendo un costo. Es parte de los problemas con los que nos encontramos a diario en la ciudad, digamos, ¿no? Y bueno, creo que de eso se trata, ¿no? Esta charla nosotros hacemos un poco partícipe de lo que pasa en el sector político, también de lo que está pasando, los problemas que tienen los vecinos, ¿viste? Hoy, por ejemplo, desde ayer estuvimos muy metidos con el tema de Tacuarita, ¿no? No es un tema menor, es un tema que ya tiene un recorrido de 3 años, que habíamos iniciado por una situación muy parecida, una lluvia muy fuerte,
que vamos interviniendo entre todos. Yo creo que directa o indirectamente el sector político, más allá que lo haga el defensor directamente o lo haga cualquier político, no importa de qué sector, buscamos lo mismo, en el fondo, sí. Que es la solución, ¿no? Un problema que yo digo complejo, no solo por Tacuarita, sino porque sabemos que tenemos mucho asentamiento en la ciudad de Posada con una problemática muy típica, muy común, que es regularización nominal, acceso al agua potable, acceso a la red, bueno, qué sé yo. Tenemos muchas situaciones, pero lo que vemos, sí, hoy por ejemplo nos preocupó mucho lo que pasó en esa zona, digamos, no solo por el planteo de los vecinos, que no se está materializando su proceso, que es de su relocalización, que aproximadamente 70 familias, en realidad 50 van a ir a Itambeguazú, y los otros 20 estarán reubicados en Don Pedro, algún lugar donde el municipio determine. Pero que básicamente los comerciantes de la zona también se ven afectados, y muy afectados. La verdad que una angustia. Yo esta mañana me reuní primero, muy temprano, con la gente del corte. Minutos después estaba reunido con los comerciantes de la zona, una angustia, pero padre. Y después, obviamente, le convoqué a Lipro, y bueno, llegamos a un acuerdo tipo 11 de la mañana que es beneficioso para todos. Pero digo, es una problemática, Pablo, que no va a dejar de estar, no va a ser un problema que nosotros entendemos sea una solución más allá de que haya una ley, pero que en definitiva una ley nacional que tampoco se está haciendo efectiva en la práctica, digamos, porque es como que arrancamos y nunca arrancamos, pero que en definitiva el vecino sigue estando en el lugar, la situación sigue siendo un gran problema. Y un gran problema también para la dirigencia política que está, pero la que se viene. Un problema que hay que ir mirándolo. Por eso yo creo que nosotros estamos presentando dentro de unos días más la primera agenda de la Defensoría del Pueblo, una agenda pública que lo hemos armado con los vecinos de la ciudad de Posada y que te estamos contando, quizás vos sos el primer concejal que lo está sabiendo, que lo vamos a poner por escrito, está todo armado. De alguna manera es interesante ver de qué manera usted es joven, tiene futuro, y creo que lo tiene, ve esta transformación que hoy se está dando en la ciudad, que si bien yo creo que le faltan muchas cosas, y eso yo lo reconozco, ¿cómo ve usted como joven, digamos, este cambio? Porque acá hay que pensar de que crece la ciudad hoy en materia de conectividad o de conexión de una punta a la otra. Habrá que resolverlo más rápido, lo más lento. Yo creo que eso es un tema, no sé si habrá que volver a lo mismo, no sé, es un tema que con el tiempo se va a ver. Pero que por otro lado va creciendo la ciudad. La población sigue siendo cada vez mayor y los problemas de los barrios se van a hacer cada vez más visibles. Y acá una pregunta que no tiene que ver quizás con la que aparentemente te puede hacer el defensor, pero ¿cómo ve, bajémonos la figura del defensor, y cómo ve Pablo el futuro político de la ciudad? Y es una pregunta integral, digamos. Y quizás, viste, que tenga que ver con decisiones que no son tan, por ahí, muy locales, pero que están conectados con la política a nivel nacional, o sea... A ver, yo en el futuro de Posadas creo que hay dos cuestiones. Uno es la planificación, que es como un tema que siempre lo hablamos, pero que nunca termina de cerrar. 2025. Claro, yo fui concejal en mi primera oportunidad en el 2011, ahí era como muy joven, pero participé de los diálogos del Posadas 2030, digamos, ¿no? En aquel momento del plan estratégico, Posadas 2022 en realidad, ¿no? Y después vino esto del 2030. A ver, yo creo en la planificación, en el orden de la ciudad, que es algo que hay que discutirlo. Me parece que ese orden y esa planificación hay que discutirlo con todos los actores de la sociedad y también de la política. Porque creo que el gran error, si se quiere, de lo que fue el plan estratégico en su momento fue no hacer partícipe también a las fuerzas políticas, porque eso te permite, de alguna manera, mantener en el tiempo la decisión. Digo, hay determinados ejes rectores. Es decir, bueno, a ver, en economía vamos a trabajar el desarrollo de Posadas en este aspecto. Y trabajemos en ese sentido. Yo digo, a ver, hoy a mí me apena, sinceramente, cuando recorro los barrios, la cantidad de padres que nos lloran pidiendo trabajo para los hijos, por ejemplo. Y yo veo que hoy no tenemos un plan, no tenemos una estrategia de desarrollo en Posadas. Digo, el parque industrial está bueno, pero démosle algún sentido. Es decir, ¿a qué empresas salimos a buscar para que vengan al parque industrial? ¿Qué beneficios, qué garantías le estamos dando? Porque para generar empleo y para generar trabajo
tenemos que salir a buscar algo que verdaderamente en la zona se pueda vender y pueda ser redituable, si no nadie va a venir a invertir. En algún momento nosotros trabajamos porque fuimos a visitar con un equipo de gente de mi equipo a las zonas de Brasil que limitan con Misiones y de Paraguay, donde hay mucha soja y demás, y nosotros acercamos una propuesta de ver el desarrollo de la industria metal mecánica, por ejemplo, acá en Posadas, que creíamos o entendemos que puede ser un desarrollo interesante de empresas que fabriquen cosas para venderle a los productores sojeros del Paraguay y de Brasil, claro, que están cerca de nosotros, digamos, ¿no? Otros plantean, y también me parece que puede ser una estrategia de desarrollo, todo lo que son las nuevas tecnologías o las nuevas apuestas tecnológicas, lo cual también está muy bien, pero para eso tenemos que formar a nuestros gurises. Es decir, también hay una cuestión educativa, porque si no, ¿qué pasa? Hablamos del cine con Misiones, pero la gente que vaya a trabajar ahí la tenemos que traer de afuera, o sea, al final no es trabajo para nuestra gente. Si no preparamos a los jóvenes, si no preparamos en el nivel educativo, en la primaria o en la secundaria, después todo eso que se arma o que se piensa muy bueno, no termina siendo para los de acá. Entonces, para mí la clave está en la planificación a futuro, es decir, bueno, en esto queremos crecer económicamente, en esto vamos a fortalecer la ciudad, por supuesto el turismo, la generación del turismo de eventos también, pero nos falta nos falta un circulito más para que no termine siendo solamente empleo público, porque el Estado aparte ya no da más. No, por eso digo, yo creo que ahí nos lleva a esto, por eso decía lo de la charla, ¿no? De cómo ver el futuro siempre político nos va a llevar a discutir lo esencial, sí, sí, que es cuáles son los recursos reales de ingreso que tiene el Estado hoy o que tiene el pueblo, o sea, en la actividad privada, por decirlo de alguna manera, en materia de decir, bueno, a ver, ¿dónde está el interés puesto? Yo considero que el parque industrial sí, es un esquema, sí, sí, que todavía, para mi gusto, está muy lejos de ser algo que lo podamos discutir como prenda política a futuro, de decir, bueno, vamos a poner toda la energía. Y después tenemos un frente extractivo que viene de la época estoy hablando de 1800 para acá, no ha cambiado mucho. A ver, yo siento que el gran problema que tenemos en Posadas es la disociación de los esfuerzos, o sea, cada uno hace por su lado, es como la municipalidad. El otro día hablaba con un empresario, un comerciante importante de una empresa grande, me decía, bueno, acá el problema es que y yo coincido en eso, digamos, él lo planteaba desde una habilitación comercial, que viste que todavía vamos de un piso a otro piso, y decir, la pucha, en el siglo XXI, con toda la tecnología que hay, todavía tenemos que andar golpeando puertas de un secretario o del director para pedirle, por favor, fíjate que mi carpetita está por ahí. Bueno, pero esa misma disociación que se ve en el propio municipio, me ha pasado a mí, digamos, yo he presentado nota que digo, bueno, va por mesa de entrada, y la mentalidad, incluso lo que a uno le enseña, de bueno, si fue por mesa de entrada en algún momento va a llegar a la dirección que... Pero después el propio secretario de tal secretaría del municipio dice, no, a esa me tenés que entregar a mí acá, porque si no, no te habilito, dice, a la pucha. Claro. Pero bueno, digo, todas esos esfuerzos por separados que se ven en la gestión son los mismos esfuerzos por separado que también ocurren a la hora de ejecutar medidas que parecen muy lindas, que parecen muy buenas, pero que después no logran tener el efecto que uno busca. Hoy hablábamos, por ejemplo, en la era de la digitalización, yo estoy preparando un proyecto sobre el tema de las habilitaciones comerciales, que es un gran tema de la ciudad, porque si vos querés invertir en Posada, bueno, este empresario tiene, por ejemplo, un emprendimiento para dar empleo a más de 1.000 personas, una empresa grande de materiales y demás, y no logra la habilitación porque, bueno, un problema, yo lo viví cuando estaba en la Comisión de Obras Públicas, tiene que ver con los planos aprobados o los finales de obra de la ciudad de Mabel. ¿Le podemos cargar a alguien que viene de afuera y que quiere invertir en Posadas con esa responsabilidad? Porque esa es la responsabilidad del propietario y del municipio. Claro. Es decir, y en la era de la digitalización,
creo que hay que darle una vuelta de rosca más para avanzar del todo en ese proceso. Si yo digo, a ver, la partida inmobiliaria número tanto, listo, está, este tiene un alquiler domiciliario, bueno, tiene que tener ya en la municipalidad el archivo del plano y demás, y presentan todo cuando hacen una obra. O sea, si eso está digitalizado, queda, y yo no le tengo que volver a pedir cada vez que se quiera habilitar algo otra vez ese plano, salvo que hubiera modificaciones, pero en ese caso están los inspectores que de hecho van, en teoría, y controlan que esté todo en condiciones. Digo, facilitar al menos el proceso va a permitir que la ordenanza hoy pide cosas que, no sé, te piden, no sé, el certificado de desinfección del local, cuando en realidad vos presentaste un papel y la habilitación capaz sale dentro de un año. Entonces, ¿para qué presento la desinfección hoy si yo no voy a trabajar todavía, si la municipalidad no me permite trabajar? Ahora, me parece interesante, Pablo, lo que plantea usted, y le voy a hacer una pregunta, pero después que vamos a un pequeño cortecito, me contesta. ¿Hay conciencia política de esta necesidad? No me conteste ahora. Y estoy pensando, y le estoy tirando sobre la mesa, hay que hacer acuerdos. ¿Realmente estamos capacitados para entender esta necesidad? Todos los concejales. Vamos a un pequeño corte y ya volvemos. Nelo Play. Seguimos dialogando acá, ¿no? De manera muy tranquila, ¿no? Con Pablo Velázquez, estamos polemizando, estábamos, como quien dice, en off the record, porque bueno, básicamente hicimos un pequeño descansito. Seguimos charlando, seguimos viendo y discutiendo algunas cuestiones que bueno, nos interesa. Estamos hablando de la planificación de la ciudad de Posadas. No, la ordenanza. Cuando yo me fui le dejé ahí un poquito una pregunta a Pablo y quisiera que él me conteste despacito y con tranquilidad. Yo sé que la tiene y me gusta eso. ¿Realmente hay, digamos, esa energía política en el ambiente para decir, bueno, che, mirá, acá hay cosas que tenemos que empezar a ver con una perspectiva distinta? O sea, esto que discutíamos en Off the Record, que tiene que ver con básicamente la idea de ¿tenemos la capacidad política de razonar que hay una realidad que nos marca el mundo? Porque la tecnología es algo que no existe solamente acá, disponibilidad. Hay tecnología y hay que usarla. ¿Tenemos la capacidad de utilizarla? ¿Tenemos la capacidad de centralizar una ciudad? ¿Tenemos la convicción política? Yo creo que, sobre todo en este tiempo, se está desaprovechando un poco la voluntad que han puesto todas las fuerzas políticas, al menos en el ámbito del Consejo Deliberante, para discutir, para proponer, para tener cierta altura a la hora de acordar temas. Parece que desde el 2017 para acá se fue generando una confianza que en este último año también se empezó a romper en el ámbito del Consejo Deliberante, porque sí, uno, a ver, yo digo, cuando el cambio o lo que se quiere hacer está bueno y tiene consenso social, no hace falta explicar tanto. Lamentablemente, cuando empezás a querer imponer algunas cosas, es porque lo que querés hacer desde la gestión no tiene el suficiente consenso social, y entonces empiezan a explotar de a poquito algunas cuestiones que los propios vecinos empiezan a decir, che, pará. No me avances con este tema porque este tema para mí es importante. Puede ser el caso del Cerro Pelón. Pará, no me cambie la dirección de esta calle, que acá yo tengo mi comercio y me está generando un problema. Entonces, si está bueno lo que hiciste, en esto yo creo que ahí está el problema. A veces uno se encierra en una oficina
arma una linda firmina, dice, está bueno esto, mirá, la pucha, le voy a dejar lindo el Cerro Pelón. Y después, claro, la firmina está hermosa, pero después dice la realidad del vecino y dice, che, pero eso no es, este no es nuestro Cerro Pelón, ese no es el lugar en el que nosotros crecimos, y no quiero que para el futuro de mi ciudad esté absolutamente olvidado este espacio. Es decir, me gustaría que mis hijos del día de mañana puedan venir y decir, che, mirá, acá en este lugar era, digo, así como hoy se empiezan a rescatar algunas cuestiones después de muchos años, como puede ser el Savoy o puede ser la usina, claro, Sulzer. Yo siempre me acuerdo de la usina porque mi abuelo trabajó en ese lugar, digamos, fue jefe de máquina, así que tiene un lugar con desde mucha historia para la familia, digamos, ¿no? Sin embargo, durante mucho tiempo estuvo eso como tirado en ruinas ahí, digo. Entonces, a ver, rescatar la historia de una ciudad no es poca cosa, porque es rescatar la memoria viviente del pueblo, de un pueblo, digamos. Entonces yo digo, en cosas como esa, a veces uno viene, y sobre todo por ahí cuando son muchos jóvenes, digo, por eso siempre hay que buscar un equilibrio en todas las gestiones, ni tantos jóvenes ni tanta gente, hay que buscar un equilibrio en todas las áreas, para que no pase que a veces uno viene, se sienta, planifica una cosa maravillosa, pero dice, che, pero esto es totalmente en contra de la cultura de nuestra gente, de nuestro pueblo. Entonces, ahí empiezan a generarse los conflictos que al menos uno ve hoy que ocurre. El otro día hablando me preguntaba uno de los consejeros, me decía, bueno, ¿qué te pareció la reunión con los funcionarios municipales? Le digo, me pareció excelente. El problema es que vinieron a mostrar la firmina y estaban los vecinos acá y le estaban diciendo por qué no querían, y nadie le supo explicar o darle una explicación a esos vecinos de por qué no estaban en línea con lo que quiere hacer el municipio, digamos, y ahí tenés un problema. O sea, no es yo vengo y quiero imponer la idea, es decir, si vamos, el diálogo no es yo te impongo a vos, el diálogo es nos escuchamos y bueno, y tratamos de convencerle en tal caso a la otra parte, pero no le puedo imponer, le tengo que explicar de que esto va a ser mejor por la razón que fuera. Bueno, creo que estamos en ese tiempo, lamentablemente, que falta un poco más de escucha activa para que algunos de los problemas que hoy empiezan a surgir, empiecen a ser reales. Los vecinos, hoy hay muchos vecinos enojados porque ahora le cobran el asfalto, y ya te decían, bueno, a mí me van a hacer el asfalto, está lindo el asfalto, y claro, pero me lo vendieron como que era algo que me estaban dando para mejorar mi calidad de vida. Bueno, son pequeñas cositas que creo que en la historia de una ciudad es necesario tener en claro. Hay acuerdos, hay como un contrato social, digo yo, que es necesario tener entre quien gobierna la ciudad y la ciudadanía. Y ese contrato tiene que estar claro, es decir, si te pongo asfalto te tengo que cobrar. Y tiene que estar claro desde el primer día, porque a veces por la política electoral es donde empezamos a disociar o a confundir las cosas, y después lo que nos pasa es que para adelante o para futuro vamos teniendo una política cada vez más decadente y una calidad de vida cada vez peor. Hoy estamos al borde de la frustración, digo yo, porque la verdad que siento eso en la gente, en nuestra gente, cuando voy a un barrio, cuando hablo. Hoy hay mucha frustración, mucha desesperanza en la gente. La situación económica, la falta de escucha de parte de aquellos que por ahí tienen la decisión en algunos temas, bueno, hace que nuestra gente tenga esa sensación de que, bueno, intentar a ver qué es lo que va a pasar. Y tantos jóvenes en los barrios, en la droga, en los robos, en la bebida y demás, también nos demuestran esa falta de esperanza o esa falta de futuro que hoy ven respecto de Posadas. Digo, cuando vos vas a un barrio, yo tengo mis amigos, por ejemplo, del secundario o de la universidad, hoy la mayoría eligió irse. Algunos eligieron irse de Posadas y otros eligieron irse del país directamente por la situación en la que hoy está el país, digamos, ¿no? Y eso a uno le duele, digamos, ¿no? Uno dice, la pucha, a ver cómo cambiamos esto, y más cuando uno hace política, más allá que nuestro espacio sea tan chiquitito, siendo hoy solamente concejal de la ciudad, pero digo, uno piensa, a ver cómo cambiamos, cómo intentamos al menos llevar una voz distinta, decir, che, ojo que la situación social está cada vez peor, y la desesperanza que se siente en nuestra gente, en el que tiene un poder adquisitivo un poquito mejor,
se va y busca otro rumbo, pero el que no le queda otra, se queda en el barrio tirado y termina en la droga, en el alcoholismo, en el robo. Y bueno, que yo creo que esas son como las grandes luchas que tenemos que empezar a dar, ¿no? Bueno, vuelvo, usted es joven delante mío todavía, ¿no? Sí. Yo creo que tenemos yo soy una diferencia. un pendejo, Yo todavía, 15 años. tengo 57 años, ¿no? Sí. Pero siempre me gustó la política en un segundo plano. Recién, hace unos años, salí un poco porque obviamente, viste, cuando uno tiene ideales y considera que la lucha no es para uno de frente, sino uno la acompaña, le gusta determinadas cuestiones, obviamente soy demasiado, me rigió siempre la justicia social, pero todos los partidos tienen la justicia social en el medio. Yo me formé con una doctrina quizás más humanista, que es lo que más me llama la atención, y yo me puse a pensar hace un par de años atrás, ¿no?, que un poco lamento el hecho de que no tengamos debates políticos, debates que más allá de la pertenencia hacen sustancial a los cambios en términos de decir eso que estás planteando vos hacia adelante, decir, bueno, a ver, ¿cómo proyectamos un futuro? Un futuro no es solamente el presente, o somos parte del presente y proyectamos un futuro basado en el pasado. Los errores el pasado te permite medir qué tanto creciste en relación a, no sé, a otra ciudad, a otro lugar, y decir, bueno, ¿en qué? ¿Con qué recursos contamos para crecer? Bueno, ese debate no hay, que es lo que a mí me preocupa. Es que hay una parte de la política que en este último tiempo, yo he trabajado con consultores políticos y peleo bastante con ellos porque yo creo que, a ver, cuando estás en función, hay cosas que no se manejan por las encuestas, porque tienen que ver con el futuro de la gente, digamos, que hoy puedan no entender. Yo creo que no hay que asustarse cuando la población en algún punto, en algunas cuestiones, cree que algo no está bien. Pero si vos estás seguro de que ese es el camino y tenés a ver a dónde querés llegar, le podés explicar y la gente termina entendiendo, o por lo menos dicen, bueno, a ver, vamos a aguantar porque parece que este sacrificio que tenemos que hacer hoy va a ser beneficioso para dentro de 5, 10, 20 años. A los argentinos en general creo que nos pasa, ni hablar a nosotros, en mi caso que soy de la franja de los 30, nos pasa que nosotros vivimos la crisis permanente. Vivimos la crisis del 2001 y vivimos la crisis total. Entonces, digo, ¿cómo las personas de mi edad hoy van a pensar o van a creer que es posible un futuro en este país cuando encima nadie se anima a plantear un camino real? Y bueno, vamos por lo que dicen las encuestas, porque entonces vamos a darle a la gente lo que pide. Sí, pero vamos a darle en términos reales, no le demos de discurso nomás. Vamos a buscar cómo proyectamos para que eso efectivamente se dé en la realidad, porque no hay más margen. Bueno, pero a eso me voy un poquito a la pregunta inicial, digamos, que nos dio este segundo bloque o cuando salíamos en el otro. ¿Hay conciencia en el ambiente político o de alguna manera qué percibe usted? Yo noto por ahí quizás una ausencia de esta realidad. Es llegamos porque yo quiero llegar y tuve la suerte y lo llegué y lo cuido, o yo digo, yo llegué y ahora que tengo la suerte de llegar, que me pasó a mí, yo expongo lo que yo pienso. O sea, hay un debate que hay que llevarlo, que lo hacemos todos los días, hacia adentro de la ciudad. El vecino tiene que tener conciencia de cuáles son sus derechos, pero conciencia, no pedir, como digo, no pidan más derechos. Sí. Está armado, exijan que se cumpla. Acá dice lo que hay que hacer y hay que buscar la vía. O sea, no importa qué partido político esté exponiendo, pero la vía que a ustedes le convenga es la que ustedes tienen que acompañar. Entonces, siempre mi duda es, porque usted es lúcido, usted mira el panorama y apuesta, tipo que tira la pelotita y dice, bueno, le erro, le emboco. Y eso está bueno. Bueno, pero eso está bueno, ese es el desafío, como yo digo, para eso llegamos. Yo no veo que se dé esa realidad en la gran mayoría del sector, los sectores políticos, y estoy hablando de todo. Sí. Hemos visto concejales muy arremetedores, pero arriesgando sobre la letra, no arriesgando sobre la realidad. Es que, bueno, a ver, por eso también depende mucho de la formación que cada uno haya tenido y de las razones que a cada uno le llevó a involucrarse a la política, digamos, ¿no? En mi caso, yo al menos
tengo claro por qué me involucré, cuáles son las cosas que uno quiere cambiar, también tengo claro que parte de un proceso, no es que vos llegás hoy, mañana decís listo, tiro todo esto y empiezo todo de cero, porque tampoco es así. Hay cosas con las que hay que convivir, o como se dice habitualmente en política, hay algunos sapos que uno se tiene que tragar, pero creo que hay hay un punto, un núcleo o una convicción de ideas que son innegociables. No tiene que ver con una cuestión de partido, tiene que ver con una cuestión de visión de futuro. Es decir, yo quiero llegar a este lugar. Me parece que le estoy dando la explicación a alguien. Mira, a ver, yo quiero llegar a un lugar, no por el egoísmo o el ego de decir, uy, soy esto en la ciudad. Porque eso es fácil. Eso es fácil. Eso es prebendario, si querés, digamos, no. A ver, yo quiero llegar acá para hacer esto, esto y esto y esto. ¿Me va a dejar hacer esto? Ah, no, bueno, entonces no me interesa, porque no voy a ser feliz siendo esto sin poder hacer lo que yo creo que se puede hacer desde ese lugar. Esa es la conciencia que no está, digamos, latente. Yo no la percibo. En lo particular tengo la suerte y privilegio de poder hacer política como lo estoy haciendo y tener el acompañamiento. Sí. Porque fíjate que, es más, te puedo decir que yo siento el acompañamiento. Porque he ido, porque he chocado, porque he puesto blanco sobre negro, sin pensar y sin preocuparme la posición que pueda tener aquella persona que puede eventualmente ser lesionado en sus derechos o en su acción. Pero digamos, no hay como esa conciencia de debate. Yo no digo que nos remontemos a los sofistas, que tengamos que ir a la plaza y debatir sobre nuestra idea, pero no siento que se dé, porque acá nos preguntamos qué está pasando, por qué la sociedad vota de una manera, vota de la otra. Ahora, porque estamos dando un debate social. Bueno, apareció una figura como Milei, digamos, que viene, parece, a romper todas las estructuras. Sí. Y la gente presta atención porque dice, che, a ver, acá hay alguien que me está planteando algo distinto, al menos parece. Sí. Digo, yo creo que la política tiene que volver a ese nivel de debate, pero también a un nivel de discusión de cuáles son las convicciones que tiene cada uno, de por qué está en cada lugar, digamos, ¿no? Porque si no, cuando la política cuando la política se reduce solo, no digo que no sea parte, pero si solo se reduce al negocio de llegar a un cargo para estar bien vos nomás, y eso también después te termina generando cierto vacío, Puedes decir, listo, soy intendente, soy gobernador, soy presidente, pero resulta ser que no manejo ni la virome, digamos, y decir, ¿para qué? ¿Para qué? Porque cuando alguien te pida algo, te está pidiendo una solución de un tema, no podés avanzar, no podés discutir, esto no, y decir, che, pero pará, ¿qué es lo que vos le estás dejando a los que vienen atrás tuyo? ¿Qué le vas a dejar a tus hijos? ¿Qué le vas a dejar a las nuevas generaciones? Porque esa es como la responsabilidad de vida que tenemos nosotros, es la ley de la vida, nacemos, crecemos, morimos. En el camino nos preparamos vamos preparando el mundo para los que vienen atrás, digamos, si no seríamos bastante egoístas. Digo, yo creo que esa parte de la política de bien, porque antes dicen, no, a ver, los acuerdos siempre pueden, yo siempre desde que entré, volví a entrar en el 2017 y lo que vi en mi tiempo fuera del consejo, siempre fui un defensor del diálogo, pero del diálogo con debate. Yo creo que el diálogo tiene que ayudarte a generar consenso, pero para eso hay que debatir. Cada uno tiene que mostrar la posición que tiene en un tema, lo tiene que hacer con altura, con respeto, con responsabilidad, y a partir de ahí encontramos un punto en común y decimos, che, en esto estamos de acuerdo, avancemos, en esto no, y no. Pero hay quienes creen que debatir tiene que ser en la más absoluta coincidencia. Es decir, no se puede no hay debate si hay coincidencia. Si debatimos porque hay dos ideas opuestas que capaz en algún punto encuentran un punto de acuerdo y dicen, che, bueno, avancemos en esto, porque esto, la verdad, me equivoqué, no era lo que pensaba, no tenía los datos como los tenés vos, qué sé yo, bueno, y eso te permite avanzar para algún lugar. Pero yo defiendo, a mí me gusta que en la política se debata. En el consejo de este último tiempo, al menos
a algunos les asusta, pero yo creo que hay que animarse. Que animarse a debatir y que animarse a plantear los temas, si no, no se van a solucionar. Y hay temas que ni siquiera son responsabilidad. Yo digo, a ver, cuando el que es presidente de un cuerpo se preocupa porque a alguien le plantea un tema con SAMSA, y che, loco, pará, SAMSA es una empresa. No te preocupes, tu responsabilidad no es cubrirle la espalda a los que están haciendo mal el laburo. No. Tu responsabilidad es mostrarle que están haciendo mal el laburo para que cambien, para que mejore la cosa, para que alguien tenga una mejor calidad de vida. Es decir, hay que entender eso y hay que perder un poco los miedos en la política, que a veces son los mismos miedos que a muchos no le permite crecer, porque no es que no te dejan crecer, no creces porque no te animás a discutir los temas que la gente está esperando que los plantees. Hay una realidad, Pablo, que te lo digo por conocimiento. Cuando yo llego de una manera interesante, ¿no? Por una circunstancia no deseada, no buscada, no querida para ningún ser humano que fallezca, ¿no? Yo llego a la gestión y obviamente lo primero que uno tiene ahí es como una cercanía a muchos funcionarios, se acercan, te dicen, che, mirá, vos sabés que nosotros te vamos a ayudar, pero, viste, fíjate que este tema, eso tiene que ver con lo que decía hace un rato. O sea que yo avisoré, y esto lo digo siempre entre propio y extraño, yo no tuve el inconveniente, o sea que hay como una distorsión de la verdad, ¿me entendés? O sea que no vaya a ser porque viste que fíjate que se va, y la verdad, yo he ido siempre, tuve que ir a un amparo contra el gobierno nacional y no pedí permiso, tuve que ir a un amparo contra el gobierno provincial 2 veces, y no pedí permiso contra un municipal ni hablar, ya hay como y yo digo, no hay como una visión equivocada, yo siento que hay un error, y un error digamos, conceptual de la realidad. Bueno, creo que hay una búsqueda totalmente diferente. Vos estás en ese lugar y tenemos que construir de ese lugar. Exacto. Porque no hay la posibilidad de poner en boca de todo lo que hay que decir. Hay quizás un norte, pero no es el norte para todo. Entonces, es que, a ver, las instituciones y los que formamos parte de las instituciones estamos para hacerlas funcionar, digamos. Son mecanismos que se crearon en democracia para generar los contrapesos necesarios en una ciudad o en un país donde claramente lo que se mueven son intereses. Los políticos, ¿qué hacemos? Tratamos de generar un equilibrio para que ningún interés esté por sobre otro y logremos cierta equidad, no igualdad, porque la igualdad no existe. Tratamos de buscar cierta equidad, digamos, que todos tengan la misma posibilidad de acceso a determinados derechos, a los servicios. Digo, para mí ese es como el objetivo, la bandera que tiene la política, el político, el que está ejerciendo algún cargo público. No entender eso, que un poco se fue desvirtuando en los últimos tiempos, es decir, el concepto, me gusta mucho de los brasileros este concepto de el servidor público, digamos, no el empleado público, el servidor público. Desde el que atiende en la mesa de entrada hasta el ministro o el secretario, es un servidor público. Y a veces hasta los que están arriba se olvidan de mostrarle a los que están abajo. Arriba o abajo es figurativo simplemente, ¿no? Pero digo, hay que mostrar ese concepto de servidor público, de decir, che, estás acá porque sos una herramienta más del Estado. Es decir, cuando vos criticás a la política, cuando vos criticás al Estado, cuando vos criticás al municipio, pero no haces nada desde tu lugar para cambiar esa realidad, sos cómplice también de esa situación. Cuando decís, no, en la municipalidad la gente está tomando mate, y sí, y si vos sos empleado municipal y haces lo mismo, bueno, estás colaborando con esa situación también, digo, ¿no? Cuando viene alguien y dice, no sé, vaya en el último piso está su expediente, vaya a buscar, que bueno, son situaciones que ocurren en la diaria. Hay quienes dicen que hay instituciones o que la municipalidad o que tal ministerio tiene vida propia, porque bueno, a veces cambia el ministro o cambia el intendente, pero la vida que tiene ese organismo parece no cambiar. Digo, bueno, son de las cosas a las que hay que dedicarle un tiempo. Y a veces es como en nuestras propias casas, a veces hay que hacer cambios, hay que hacer modificaciones, y hay que estar arriba de los que hacen esos cambios, esas modificaciones, para que efectivamente vayan en el sentido en el que uno las propone, digamos, ¿no? Así que la política tiene esas cosas,
de olvidarse un poco a veces de uno para dedicarle un tiempo a que lo poco que uno pueda hacer vaya en el sentido en el que uno propone. Si no, pasa lo que decía antes, armamos lindos proyectos, lindas firminas, pero en la práctica quedó escrito ahí y no se da porque hay uno que no entendió, porque hay otro que no aplicó y bueno, y así sigue. Bueno, pero creo que también está bueno que usted lo diga. Yo la verdad que soy muy atento, o por lo menos trato de estar atento a lo que plantea quien hace política, qué plantea, digamos, porque la visión está, indistintamente de los deseos que tenga yo como funcionario, está el otro, digamos, que está en la política latente y atento al error, y está bueno que eso suceda, no hay que tenerle miedo. En lo personal coincido plenamente con usted, de que básicamente las diferencias es lo que hace mejorar la calidad del servicio, ya sea el que fuere, que requiere el vecino de la ciudad de Posadas en este caso, pero que básicamente entiendo claramente de que nos asusta el debate, o por lo menos veo que es difícil inclusive hacia adentro, ni hablar, digo, yo no sé qué puede pasar si algún día se me ocurre discutir públicamente con un sector político opositor. De hecho, no lo hago porque no siento la necesidad. Pero veo que el debate es un tema que está ahí, pero no está, es una cosa que no concluye la realidad. Cuando salimos y decimos estamos todos de acuerdo, ya yo digo, no sé, internamente claro, digo, sí. No sé, ¿viste? Ya dudo, yo a veces discuto con pero... le digo, mira, este acuerdo me parece que... Pero es raro. Sí, qué sé yo. No, pero sí hay... Pero no está mal. Sí, yo digo, es una forma de gobierno, sirve, es un mecanismo pero que los tiempos van cambiando y se agudizan los sentidos y la sociedad empieza a mirar otra cosa y a observar otra realidad. Sí, yo por eso creo que no hay que eludir los debates. No es que le gusta debatir por todo, pero Bueno, viste, a ver, yo la otra vez hablaba por el tema de las paradas de colectivo y demás, que es un tema que también está como latente en el problema chiquitito de los problemas de todos los días de la ciudad. Y me decían, no, fíjate que estamos poniendo paradas, sí, tu parada no le cubren a nadie, si cae entre gotas y la gente se moja todo. O sea, está bueno, pero digo, hay cosas que las tenemos que plantear como el funcionario municipal que enaltece la parada siglo XXI de la Junín, y que después tenés que ir a, no sé, Itambé-Miní o a San Isidro o al barrio Aeroclub, voy a poner un barrio, sí, que no tiene una sola parada, y digo, la pucha, aparte que no tiene parada, tienen barro hasta por el cuello cuando llueve, en estos días ni hablar. Pero digo, a ver, a veces se hacen cosas que están lindas, pero vos decís, che, hiciste en una oficina, ¿no? Porque si te va a una parada y ves que ponés la parada, esa paradita en Chacabuco y Aguado, te vas a dar cuenta que ahí esperan más de 15 personas el colectivo, y adentro de la parada no entran más de 3 personas. Sigue siendo un oasis, Pablo, sí, en el desierto. Hay barrios enteros, por venir dos, que no solamente que no tiene parada, problemas de desagüe, calle, de lo que se te ocurra, no hay conectividad, no hay... Están aislados, son vecinos nuestros, digo yo, están a 15, 20 kilómetros, por favor, hay que llevarle un cable de algo, ¿viste? Y digo, y los empresarios tampoco le rehusan a este debate, digo, porque yo incluso he debatido, he peleado por ahí con las paradas de colectivo, y decir, che, ¿qué es esto? ¿No? Dice, bueno, es lo que nos aprobaron en el municipio, y dice, che, bueno, pero mínimamente está bien, yo no pretendo que a veces... Que sea un claro, yo digo, refugio. Pero a veces hay miedos que se generan entre los políticos o entre los funcionarios, que después terminan cometiendo errores, porque, a ver, yo no le puedo pedir probablemente al empresario del transporte que entienda la realidad del vecino del barrio Aeroclub, pero el empleado municipal no puede no entender la realidad del vecino de Aeroclub. Ese es el que le tiene que decir al empresario, che, mirá, en esta parada entran o esperan el colectivo más de 15 personas. No vamos a ponerle una paradita de 2x2. Digo,
Por eso digo, ahí es donde se genera el miedo, que decir, no le podemos discutir al empresario, no le podemos, ¿por qué no le puede discutir? Si aparte vos no le vas a estar diciendo nada que está descabellado, lo único que le está diciendo es, che, acá necesitamos una paradita más grande, porque espera más gente, porque necesitan mejor refugio. Digo, ahí es donde hay cosas que se van desvirtuando por algunos miedos o porque quizás no hay vocación de servicio de parte de ese funcionario que se pone a veces en determinados lugares de decisión, que termina pasando eso. Digamos, uno dice, bueno, yo digo no tiene vocación de servicio, otros dicen no viene de la política, que también puede ser. A veces cuando vos no venís del ámbito político, a veces no entendés la realidad de lo que le está pasando al vecino en un barrio y dejás pasar porque vos, ingeniero, es mejor que está bien con el dueño de la empresa colectiva que con el vecino que no te va a dar nunca pero también eso falta, eso quizás esto está casi como un confesionario, ya sí. Estoy hablando de más. No, Pablo. Estoy demostrándome tal cual soy. Pero aparte, somos coincidentes en muchos aspectos de la realidad que estamos discutiendo. Porque, a ver, vos decís, por ejemplo, de que puede ser porque no viene de la política o puede ser porque en realidad no tiene vocación de servicio. Yo honestamente creo que falta humanizar la política. Entonces, cuando vos humanizás la política, vos obtenés respuestas consensuadas. No se consensúa solamente en los sectores de la política que toma la decisión sobre determinadas acciones que debe hacer el municipio. Yo creo que, o la provincia, o la nación. El diálogo tiene que ser con el que va a recibir ese beneficio. Entonces nosotros en conjunto podemos tomar una decisión. Porque si yo te marco vos la cancha, te digo, por decirlo de alguna manera, mirá, yo te voy a demostrar que los vecinos que están acá no coinciden plenamente con lo que vos estás diciendo. Probablemente vos no necesites después tener que volver a discutir con los vecinos. Vos adoptes, no importa de qué partido político soy yo. Pero que básicamente hay una realidad que no está siendo observada, que no está siendo entendida, que no está siendo interpretada. Y por ende, probablemente, más allá de los 2.000 o 3.000 millones o 10.000 que vos gastes, vos no vas a lograr el efecto que buscás, porque en el fondo las acciones por parte del Estado buscan una sola cosa, que es una respuesta política a la hora de la votación. Entonces, no es diferente. Creo que en eso estamos coincidiendo y vamos a seguir coincidiendo a futuro. Pero bueno, yo me voy a pero quiero decir algo antes que nada. Yo siempre insisto con la gente que trabaja conmigo, que cada expediente no es un número, es una persona que está atrás de ese expediente. Es decir, digo, por eso me gusta esto del concepto de humanizar la política. Digo, porque si tomamos como que un expediente es un número más, claro, entonces yo tengo que resolver, no importa lo que resuelvo, tengo que resolver porque a mí me tiene que dar, al final del mes me tiene que dar que yo cumplí o resolví el 90% de las notas que entraron acá. Ah, genial, ¿cómo resolviste? Y nada, resolví lo que... Entonces digo, detrás de cada expediente hay una persona. Entonces ponete, si sos funcionario, si estás trabajando, ponete 5 minutos en el lugar de esa persona a la hora de resolver. Me pasaba cuando estaba en la Comisión de Obras Públicas, o me pasa hoy con temas que entran, decir, che, esto tenemos que resolver, a ver, esto puede esperar porque es menos urgente, pero acá hay más gente que necesita una solución rápida, una respuesta, que está pidiendo, che, por favor esto, y que aparte, o son cosas que una vez que se hicieron no podemos volver para atrás, ya está, digamos. Entonces, el concepto de humanizar la política y de entender que detrás de cada expediente en realidad hay una persona y que necesitamos empatía, poner un ratito en el lugar del otro, yo creo que es fundamental a la hora de gestionar. A la hora de la gestión es fundamental entender eso. Por más que vos tengas la solución en la mano, si vos mirás, nadie se apropia, no se apropian porque no sienten que han tenido en cuenta. Y eso es lo que nosotros visualizamos todo el tiempo como faltante, digamos. No podemos ofrecer una respuesta si no ha participado el vecino. Hoy debatíamos con los vecinos de Tacuarita por el tema de la relocalización de ellos. Era interesante cómo ellos
tomaron una posición ayer, hoy les senté, le invité, le dije, vengan acá, sean parte de este proceso, porque ahí está el problema. Porque sí, porque le llevan el numerito, le dice que tal día, tal fecha, tal hora, y la gente, viste, está ahí, pero y te dice, no, pero si a mí nadie me dijo, no, pero si yo fui y hablé con usted, le dice la funcionaria. Sí, bueno, pero le dijo a todos, a mí no me dijo. Sí. Personaliza, y la persona está pensando de que tiene individualizado la institución a la persona. Sí, la tienen estadísticamente, son números, como decís vos. Sí. Ahora, no habló con Rita, no habló, che, Rita, mirá, ahora se viene la relocalización, hay que tener el camión, hay que tener, viste, hay que organizar eso, hay que llevar, está bien, la lluvia afloró, sacó. El proceso también, claro. También es importante que la gente participe. ¿Sabés qué dice del la proceso? gente? Yo me quiero que me lleven ya. Claro, pero ese ya implica un montón de cosas. Sí. Eso es central en todos los órdenes. Humanizar la política no debe ser un concepto, debe ser... Ojalá logremos que sea una... Como digo, el ABC. ¿Por dónde empieza? Empieza por ahí. Pero aparte, si estamos hablando del gobierno local, el gobierno local tiene lo que tiene justamente es la cercanía. Sí. Porque eso es básicamente un gobierno municipal, el gobierno de cercanía, porque si no, porque después podemos hablar de grandes temas políticos, podemos hablar de inflación, podemos hablar inclusive de cómo descentralizamos la ciudad, que por ahí pasaba a otros niveles, que puede ser un nivel provincial. Sí. La política municipal no le va a dar respuesta sobre el aumento del kilo de pan, ¿tá? O respecto de los alquileres. Sí, pero hay determinadas cuestiones que son de cercanía, y esa política de cercanía es la única herramienta que tiene el municipio. O sea, o la política municipal es la única posibilidad que está al lado del vecino en el tema fino, ¿no? En el tema fino ahí, en el tema que es el día a día del ciudadano, en el cual el ciudadano, para salir a trabajar o a formarse, tiene que tomar un transporte público. O si sale con el auto, si las manos únicas le sirven o no. Si tiene que tomar un colectivo, si la parada está a más de 500 metros, menos de 500 metros, si la parada, si llueve, la tiene que esperar con el paraguas o no, porque el refugio no le da. O si eventualmente el horario de colectivo. Eso lo puede manejar el municipio. Por ahí, respecto a otros temas, por ejemplo, el boleto, el costo del pasaje, bueno, hay otras cuestiones, hay otras variables. Hay cuestiones que son de nivel nacional, que por ejemplo el caso de los subsidios, que el interior fue bastante perjudicado respecto de un centro, de una ciudad de Buenos Aires muy próspera, que inclusive ahora los 3 gobernadores de las principales provincias dijeron que el AMBA es una zona muy rica. Sí. Imagínense el nivel de discusión que tenemos nosotros, que somos la periferia de la periferia. Pero cuando vos tenés el desafío de ser político local, ahí vos tenés la posibilidad del día a día de quizás no resolver las grandes cuestiones, pero sí resolver las pequeñas cuestiones del día a día del ciudadano. Y la llegada de los servicios, hay muchos temas de los gobiernos locales que incluso en la actualidad también se fueron haciendo cargo de más cosas, digamos, ¿no? Porque antes era el alumbrado, el barrido y la limpieza. Bueno, hoy en gran parte la gran transformación de los 90 fue eso. Exacto. O sea, la gran transformación de los 90 es así. El gobierno central se comienza a sacar un montón de... No solamente comienza a privatizar su aparato productivo, exacto, se sacó YPF, se sacó aerolínea, sino que también se comenzó a sacar un montón de cuestiones, de competencias que tenía, las comienza a delegar en las provincias a su vez las delegan en los municipios, con lo que sabemos, que no le transfirió los recursos necesarios, e inclusive hasta con el tema que vos sacaste, el empleo público. Hubo un gran trasvase en la década del 90 de empleados públicos que pasaron del Estado Nacional, pasaron a comenzaron, y son los municipios los que están recibiendo, porque en las épocas de crisis, vos viste la del 2001, pero yo viví antes la del 89, varias más, antes la del 89, sí, y tengo recuerdos muy vagos, la del Rodrigazo, que esa fue la del 74, claro, pero esas crisis van pegando y van erosionando lo que vos dijiste. A veces la gente, ¿qué pasa cuando vos decís, si el que mejor está piensa que su camino está afuera? Sí. Circuló hace poco en la política una encuesta que hicieron en las principales ciudades en la que el 80% de los menores de 25 años pensaban que su futuro estaba afuera. Es que sí. Bueno, la verdad que toda una tarde podemos estar discutiendo. Sí. Bueno, de alguna manera creo que de eso se trata también el diálogo abierto, como siempre decimos nosotros, que tenga la posibilidad de que podamos discutir varias aristas, ¿no? De esto que nos apasiona a los que estamos acá sentados, evidentemente, que es la política. Creo en este concepto de humanizar las decisiones políticas o humanizar la política, como te guste.
Creo que es un concepto que nos puede servir para pensar el futuro de manera diferente y poder compartir más allá de las diferencias políticas que podamos tener en cuanto a procedencia, ¿no? De dónde venimos, que no es lo importante en los tiempos actuales. Creo que si el concepto es humanizar la política, ver de qué manera, o las decisiones políticas, se lleva a la práctica. Y eso nos va a servir para que todas las decisiones estén humanizadas, que es el gran problema que tenemos. Yo no creo en las grandes obras frías, donde las decisiones o las que se han tomado carecen de la visión que tiene quien se va a beneficiar. Así que en lo personal creo que voy a abogar siempre por aquellas decisiones donde puede ser un error, puede ser un error, una decisión política que se haya tomado, pero si está de alguna mente cargado con el concepto de humanidad, va a tener un efecto diferente, aun cuando sea un error. Va a ser protegido, va a ser cuidado y lo vamos a defender entre todos. Sin duda. Para tu salida de este programa, que seguramente va a estar abierto siempre a la hora que quieras, vamos a seguir dialogando, me gusta charlar con vos, pensar políticamente, que a veces es difícil en los tiempos que estamos, porque, por lo que dijimos hace un rato, ¿no? El problema es que la libertad de pensamiento está como que guardada, ¿no? Por lo menos lo que yo siento. Hay que animarse. Hay que animarse. Hay que animarse a hablar, a construir, a pensar el futuro, que me parece que es un poco lo que pasa y lo que falta, digamos. Por eso yo siempre insisto en esto de construir entre la experiencia y la juventud, digamos, ¿no? Porque, bueno, lo decía Claudio recién, él tiene vagos recuerdos del Rodrigazo, tiene recuerdos de la crisis del 89, digo, si no nos nutrimos de determinadas experiencias, tampoco los jóvenes podemos creer que vamos a cambiar y limpiar todos, y de la experiencia precisamente se puede aprender a no volver a cometer los mismos errores. Así que yo te agradezco y les agradezco por la recepción, por la charla grata. Creo que hablé varias cosas de más, pero lo hablé desde el corazón y lo que yo realmente siento, y que tiene que ver con esas ideas con las que uno se involucró en la política y que son las que uno le motiva todos los días a levantarse, a hacer la tarea que uno viene haciendo. A veces, yo digo, porque a veces veo también la tarea que hacen ustedes, a veces uno dice, parece que predican el desierto como San Pablo en su momento, pero estoy convencido que las cosas a veces pueden tardar en llegar, pero en algún momento llegan, porque la constancia, la perseverancia, la decisión, pero sobre todo la conducta, ayuda a que se entienda el porqué o el para qué de las cosas. Moisés Levenson decía, doctrina para que nos entiendan y conducta para que nos crean. Exactamente. Clarito. Gracias. Gracias, Pablo. Bueno, siempre, vecino, atrévase a soñar, acérquese y construyamos una solución en conjunto. Que tenga buena jornada. Muchas gracias por estar ahí. Gracias, Coco.